Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 3 días después, Joffrey había sido tratado, Tywin Lannister había llegado, y honores habían sido entregados, aunque Joffrey ordenó que los honores principales fueran dejados para después, y estos honores eran a los Tyrell, a la mano del rey que era Tywin, Tyrion Lannister que era el defensor de la ciudad, y Bronn que era el comandante de la guardia. De los Tyrell, estaba Mace Tyrell, el actual líder de la casa, Olenna Tyrell, su anciana madre y segunda al mando, Loras Tyrell, y su hija Margaery, que se había casado con Renly, rebelándose contra el trono. Todos estaban en la sala del consejo privado, que estaba custodiada por la Guardia Real, al haber invitados. De la Guardia Real, quedaban Jaime Lannister como comandante, el perro, Ser Mandón, y Ser Balón. Ser Aris estaba en el muro, Meryn y Osmund estaban muertos. El perro le dijo que él mató a Meryn cuando quiso retirarse porque le hirieron en el brazo con una flecha, y Joffrey había matado a Osmund, así que las alimañas ya estaban fuera. Los miembros del consejo estaban en sus puestos, el consejero de la moneda que era Baelish, y cuyo nombramiento como nuevo Lord de Arenal estaba en manos de Joffrey, ya firmado por la mano. Joffrey miró el título que se esperaba él firmara, pero lo que hizo fue mirar al perro. Perro, meñique ya no me es de ninguna utilidad, por favor, ten la bondad de cortarle la cabeza por mí, dijo Joffrey con calma, mirando su brazo derecho, que estaba inmovilizado, porque con el movimiento, su quemadura sin piel se resquebrajaba y la sangre se derramaba. Todos se quedaron aturdidos por la orden, y Meñique rió como si fuera una broma, hasta que vio al perro avanzar con una expresión indiferente mientras sacaba su espada. El resto de la guardia, mate a cualquiera que sea cómplice de Meñique, dijo Joffrey con indiferencia, cuando Loras Tyrell quiso moverse para interponerse, pero al escuchar la orden de Joffrey, su familia se apresuró a detenerlo. Los demás guardias reales, con excepción de Jaime, sacaron sus espadas y miraron a todos. Joffrey sonrió, porque estos tipos realmente eran suyos ahora y bueno quedaba Jaime, pero ese pronto sería expulsado y... No, esperad. Os he servido fielmente. Reprendió Baelish corriendo al fondo, mientras el perro caminaba hacia él con la espada desenvainada y sin ninguna prisa. Joffrey se rió. ¿Me habéis servido? ¿En qué exactamente? Preguntó Joffrey. Os entregué a Lord Stark. Y traje al ejército Tyrell con vos. Reprendió Meñique. Si no recuerdo mal, a Lord Stark lo traicionó su propia hija, y fue apresado por la guardia de la ciudad bajo el mando de Janos Slynt, que no obedecía a voz, sino al dinero que le ofreció la reina. En cuanto a los Tyrell acá presentes, ya estaban temblando en un rincón y preparados para suplicar piedad. Vos no los trajiste ante mí, de hecho, habéis hecho promesas que yo jamás haría, dijo Joffrey, y Baelish no pudo decir más, porque el perro llegó a él y de un solo corte, le cortó la cabeza y las manos que interpuso, como si con ellas pudiera cubrirse. No podéis matar a los vuestros, solo porque no se mueven con exactitud, como vos queréis, dijo Tywin Lannister con los dientes apretados, pero manteniéndose firme en su asiento. Joffrey lo ignoró y miró al tembloroso maestre Pycelle, que palideció, y pareció a punto de sufrir un infarto, de seguro pensando que él sería el próximo. Maestre Pycelle, ya sabe que le tengo en gran estima, y valoro todo vuestro conocimiento, dijo Joffrey poniendo los ojos en blanco en su mente. Así que tranquilícese. Lo que necesito de usted, es que le envíe una carta a Lysa Arryn, y le diga que si no está de rodillas frente al trono de hierro en menos de 2 semanas, le enviaré la cabeza de Baelish, al nido de águilas. Sea lo más grotesco y descriptivo posible en su mensaje. Haga de cuenta que está escribiendo a alguien que incluso se arrojaría al fuego si Baelish se lo ordena, explicó Joffrey, para que Pycelle no fuera para nada diplomático, porque esta era una carta de la más pura amenaza, y a Lysa Arryn no debía quedarle dudas de que él cumpliría su amenaza. El maestre Pycelle parpadeó, miró a Tywin de reojo, pero luego se apresuró a asentir y a marcharse, cuando Joffrey frunció el ceño. Solo entonces, Joffrey miró a Tywin. Abuelo, prepara una declaración para cuando Lysa Arryn llegue aquí. Ella será enjuiciada por conspirar y planificar el asesinato de la mano Jon Arryn, junto a su amante Petyr Baelish, ordenó Joffrey, y todos miraron a Baelish, entendiendo que él no había muerto de casualidad, ni sin ninguna razón. ¿Estáis seguro de ello? Preguntó Tywin, aún mirándolo con enojo. ¿No lo sabréis si Lysa Arryn se presenta en este lugar en busca de su amante? Preguntó Joffrey. Tendría que ser muy estúpida para hacer eso, gruñó Tywin. O estar completamente loca, replicó Joffrey.
También preparad el nombramiento de nuestro mejor candidato en el Valle de Arryn, no para nuestra política, sino que sea capaz de mover a su ejército. Lysa Arryn asesinó a su esposo, no necesitamos hacer mucho para que esos ejércitos se muevan a nuestro favor, solo dadles lo que quieran, ordenó Joffrey, y después de pensar un segundo, Tywin asintió, olvidándose por completo de Meñique, cuya sangre se desparramaba al fondo. Joffrey miró a Varys, le sonrió y este se levantó. ¿Su Majestad también considera que ya no le soy de utilidad?, preguntó Varys, con una sonrisita como si se despidiera del mundo. Joffrey se llevó la mano al mentón. ¿La carta que envié a Astapor? ¿La leísteis?, preguntó Joffrey. Varys asintió sin ningún pudor, al parecer en verdad creía que era su fin. ¿Qué?, reprendió Cersei poniéndose en pie y mirando a Varys con ira, porque Joffrey le dio esa carta a ella para que la enviara en secreto. Madre, siéntete, ordenó Joffrey y volvió a mirar a Varys. ¿Qué piensas de ella?, preguntó Joffrey. Antes pensé que su Majestad me estaba haciendo una broma, pero luego he pensado que allí están los Inmaculados, el llamado mejor ejército de esclavos de las ciudades libres, y su Majestad dice que Daenerys va a liberarlos y unirlos a sus filas. No sé cómo ella va a llegar allí, por eso pensé que era una broma, pero luego he pensado en Ser Jorah Mormont, él sabe de los Inmaculados y tiene mucha experiencia en esos. Como siempre, Su Majestad deja mi inteligencia en ridículo, y llegó a la conclusión más evidente, algo que solo he podido seguir, gracias a usted y bueno, si es que sucede, dijo Varys. Sucederá, Jorah no va a dejar que Daenerys vaya a Pentos, y ponga sus dragones en tus manos. Daenerys también tiene más suerte de la que vos suponéis. Entonces, ¿dejasteis ir la carta, o la retuviste?, preguntó Joffrey. Varys parpadeó, dándose de cuenta de que su muerte aún no estaba decidida. ¿Qué hubiera pasado si hubiese retenido esa carta?, preguntó Varys con curiosidad. Joffrey se encogió de hombros, fingiendo despreocupación. Era una carta para usted, si la retenía o la dejaba ir, solo le afectaría a su cabeza, pues ya había enviado otra carta por mis propios medios, explicó Joffrey. Varys sonrió con impotencia, creyéndose su mentira, cuando la gente te tenía en un pedestal tan alto, ellos mismos se engañaban. ¿Y entonces?, preguntó Varys. Eso depende de usted, Lord Varys, aunque sabiendo que queremos lo mismo, realmente sería una lástima cortarle la cabeza a alguien que está dispuesto a dar la vida por lo que yo también quiero, dijo Joffrey, y Varys le miró sin molestarse en esconder su sorpresa. Siéntese, Lord Varys. En honor a usted mismo, le daré 3 días. Todavía tiene tiempo de llegar a Astapor, antes que Daenerys. Pero le aseguro, que su moneda cayó del lado equivocado, y terminará usted como una brocheta a su lado, advirtió Joffrey. Y si me quedo, Su Majestad, seguirá mis planes, y Joffrey bufó y luego se rió. Lord Varys, dije que queremos lo mismo, no que tuviera sus mismos planes, dijo Joffrey señalándole el cuerpo amputado y decapitado de Baelish al fondo. Yo no necesito tejer redes. Si alguien me estorba o va en mi contra, solo tengo que cortarle la cabeza, mientras él solo puede hacer grandes planes, y morir cuando ya le haya exprimido toda su utilidad, o su parte como marioneta, haya terminado. Esto lo puede atestiguar Lord Baelish, que me hizo el favor de conservar a las fuerzas del valle intactas para mí, y de alejar a Lysa Arryn para que en su locura, no se le fuera la lengua, hasta que fuera el momento adecuado, explicó Joffrey revelando que Baelish llevaba mucho tiempo muerto. Varys pareció pensar, mirando el cuerpo de Meñique, y luego se sentó. ¿Su Majestad sabe lo que quería Baelish?, preguntó Varys con cierta curiosidad. Lord Baelish era un hombre muy común, Lord Varys. Él quería el trono de hierro, como todos los demás hombres. Pero cuando trató de usar su fuerza, para reclamar lo que quería, recibió una bofetada de realidad en forma de la espada de Brandon Stark, que casi lo corta en 2. Entonces, con esta experiencia, se dio de cuenta de que la fuerza bruta, era algo que no poseía. La virtud, el honor, la justicia, las leyes, y las costumbres del reino, eran algo que no le favorecía. Así que puso una sonrisa falsa en sus labios, y convirtió su propia vida en un teatro. Él decía: el caos es una escalera, por eso manipuló a Lysa Arryn, para que matara a Jon Arryn, con lo que Lord Stark vendría aquí, y así comenzar una guerra en la que todos los lores o la mayoría de los lores importantes de los 7 reinos murieran, y por lógica, cuando ya nadie importante quedara, incluso una pequeña cucaracha como él, podía brillar.
A Lord Baelish no le importaba si convertía este reino en cenizas, siempre que él pudiera gobernar sobre esas cenizas, estaría más que satisfecho, explicó Joffrey. Varys miró el cadáver de Baelish, hizo una pequeña mueca, luego dio un leve suspiro que podía ser de decepción, y volvió a su posición habitual, aunque esta vez ya no sonreía con jovialidad, pues su expresión se volvió serena y en calma. Joffrey miró a Brown, que ahora era oficialmente Ser Brown del Aguas Negras. Ser Brown, habéis hecho un excelente trabajo con la defensa de la ciudad y reclutando hombres capaces. Estáis plenamente capacitado para conservar vuestro puesto, pero hay un problema, y es que antes que caballero, sois un mercenario, y la guardia de la ciudad debe de estar en manos de alguien que solo le sea leal al rey. Ya vimos lo que le pasó a Lord Stark, y tampoco quiero volver a terminar encerrado en mis habitaciones porque mis señores crean que por mi bien debo escarmentar. Por sus servicios destacados, además de su merecida recompensa actual, os daré un pequeño señorío en las tierras de la corona, y os conseguiré una esposa noble. También en poco tiempo, estaré creando varias empresas, y pensaré en vos, para alguno de estos negocios, que os convertirán en un noble muy, muy rico, dijo Joffrey, y Ser Brown se apresuró a levantarse y a hacerle una muy pronunciada reverencia. Majestad, solo puedo deciros que tenéis mi más absoluta lealtad, dijo Brown con entusiasmo. A él no le interesaba el puesto de Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad, sino el dinero y tierras. Este tipo sería un excelente empresario. Tyrion hizo una mueca, sabiendo que Joffrey acababa de comprar a su guardia, pero él no se enojó, porque Brown solo peleaba por él por oro, lo que no significaba que su amistad fuera falsa, solo que Brown era un perfecto empresario y no mezclaba los negocios con la amistad, ni los sentimientos. Cuando Brown se sentó, Joffrey miró a Tyrion, que se tensó. Tío, en esta ciudad, vuestros méritos son los más altos. Así que como recompensa, os daré un puesto en mi consejo privado, como consejero de la moneda, y os concederé la mano de Sansa Stark, dijo Joffrey, y Tyrion se puso blanco como un papel. Majestad, los méritos de Tyrion son altos, pero ya tenía otro matrimonio planificado para Sansa Stark, intervino Tywin. Joffrey le miró al igual que un asombrado Tyrion, sin entender por qué el padre que le odiaba a muerte, le salvaba de lo que él creía, era un destino atroz. Joffrey negó con la cabeza. Abuelo, mi tío Jaime solo tiene deméritos en esta guerra, lo siento, no daré recompensas a los necios, solo a aquellos que demuestren su valor, pues mi situación es difícil, y necesito todo el apoyo que pueda conseguir, explicó Joffrey. ¿Qué? Exclamó Jaime, que había estado varios segundos en shock, en el puesto que le correspondía como Lord Comandante de la Guardia Real. ¿Qué? Exclamó Tyrion, que ya se había recuperado de su espanto. Majestad, ¿hay alguna forma en la que pueda hacerle cambiar de opinión? Pues si hablamos de méritos, yo lideré a vuestros ejércitos en la guerra, dijo Tywin, ofreciéndoles a los ejércitos de los Lannister a cambio de Sansa Stark, y eso era un gran precio por una esposa. Soy un guardia real, no puedo casarme. Dijo Jaime con enojo, al ver que no le ponían cuidado. Majestad, yo no me opongo en que le conceda esta gran recompensa a otra persona, dijo Tyrion con espanto. Tywin apretó los dientes, y miró a sus dos hijos con ira, lo que les hizo cerrar la boca de inmediato. Para Tyrion y Jaime, Sansa Stark era un monstruo, que no tocarían ni con un palo, pero para la gente como Tywin, o la misma Olenna Tyrell, que había conservado una expresión serena todo el rato, hasta que Joffrey mencionó que iba a casar a Sansa Stark con Tyrion, Sansa Stark era una esposa, que daría hijos monstruosamente dotados en inteligencia y ambición. La mirada de Joffrey sobre Olenna, hizo que todos voltearan a verla, antes de que la anciana pudiera suprimir su expresión molesta, por lo que Tyrion y Jaime comprendieron que esta anciana tenía sus propios planes para Sansa Stark, y eso la convertía en algo a lo que ellos no podían renunciar. Tío, esta es tu recompensa, y la aceptarás. Así que luego de esta reunión, irás a informarle a Lady Sansa, que también estará en la boda de su hermano Robbie de Arya, como una novia más, ordenó Joffrey, y sin esperar, miró a Jaime. Tío Jaime, Ser Barristan, fue expulsado de la guardia, por menos de la mitad de lo que tú has hecho, así que desde hoy, y siguiendo el precedente de la expulsión de Ser Barristan de la Guardia Real, yo Joffrey Baratheon, el primero de mi nombre, te despojo de tu capa blanca, y de tus juramentos como Guardia Real. Y Jaime se levantó enojado, pero él no era el único Guardia Real presente, y el perro y los otros dos ya estaban a espaldas de Joffrey antes de que Jaime diera un paso hacia él. Tío, es justo esta clase de cosas, lo que no te califica para ser un guardia real.
Jamás debiste arrodillarte ante el rey loco, dijo Joffrey, y mientras Jaime no pudo más que apretar los dientes y quedar de nuevo en manos de Tywin Lannister, que aunque no sonreía, parecía extremadamente satisfecho de volver a tener a su heredero disponible. Por supuesto, eso no lo decidiría Tywin, porque Jaime tenía muchas más opciones, aunque quizás no fuera capaz de verlas, a Joffrey no le importaba, él miró a la siguiente en la lista, que era Cersei. Madre, dijo Joffrey, y Cersei medio tembló, porque fue ella la que dio la orden de encerrarlo en su cuarto, cuando Joffrey no quiso negociar por la liberación de Jaime. Joffrey negó con la cabeza. Madre, eres mi madre. No voy a reclamarle a mi madre por un castigo injusto. Sin embargo, también soy el rey, y tú has traicionado mi confianza varias veces, una de ellas de forma muy grave, dijo Joffrey, aunque no dijo nada del plan de Cersei de envenenar a Myrcella y a Tommen en la batalla, plan que fue interrumpido con una bofetada del perro, de la que Cersei no se había atrevido a reclamarle. Todo lo contrario, ella había sido completamente sumisa los últimos días. Cersei pareció aprensiva. Ya no serás la reina regente, tomaré todas mis atribuciones como rey y a partir de ahora, por supuesto, lo someteré a votación, una vez el pequeño consejo vuelva a estar establecido, dijo Joffrey mirando a Tywin, que quizás medio sonrió, sabiendo que para ese momento, la mayoría o todo el consejo le sería leal a él. Aún así asintió en acuerdo, porque quitarle la corona a Cersei, también era algo urgente para él. Cersei apretó los dientes y lució muy disgustada, ella tampoco era muy diferente de Jaime, solo más astuta e inteligente. Tranquilízate, madre, no te estoy expulsando de mi lado. La verdad, es que no entiendo tu amor por el poder, yo preferiría vivir mi vida sin preocupaciones a portar esta corona de mierda que solo me trae dolores de cabeza, pero si lo que quieres es poder, eres mi madre y tendrás poder. Yo te nombro consejera de Educación y Cultura del Reino, dijo Joffrey, y todos parpadearon revisando en sus memorias qué demonios era eso, solo Varys sonrió entendiendo que este era un puesto completamente nuevo, y como él tenía sus propias ideas sobre el reino, y Joffrey le dijo que las compartía, Varys sonrió, pero también se levantó. Majestad, no necesito 3 días para decidir, os habéis ganado mi lealtad indebida, juró Varys con una reverencia, mientras todos le miraban como si no entendieran qué dicho le había picado. Joffrey asintió, y miró a Cersei que ya iba a quejarse, pero por la reacción de Varys, ella entendió que su puesto no iba a ser algo vacío y sin propósito, y que Joffrey tenía planes para él. Joffrey asintió para indicarle que esto era serio. De hecho, Cersei Lannister en este puesto, pronto tendría muchos aduladores y muchos enemigos a muerte, porque por sus manos pasaría el futuro de todo el reino. Eso era apropiado para una persona ambiciosa. Por último, Joffrey miró a Tywin, cuyo deseo él ya conocía, pero como este deseo era que Jaime dejara la capa blanca, Joffrey ya se le había adelantado. Abuelo, fuera de esta ciudad, eres la persona con más mérito. Capturaste al rebelde Stark, y tus ejércitos llegaron a tiempo para evitar la huida de Stannis, a quien el tío Tyrion, yo y muchos guardias de la ciudad luchamos para mantener allí, pero no había forma de que le capturáramos. Si la llegada del ejército que enviaste, Stannis habría escapado, y la guerra continuado, dijo Joffrey. Majestad, Stannis aún no se rinde y sigue teniendo una hija, le recordó Tywin. No, él no se ha rendido, pero ya ha perdido, dijo Joffrey, y Tywin asintió en acuerdo. Luego iré a ver si puedo convencerle de que se rinda, como los demás rebeldes. Ahora continuemos con tus recompensas, dijo, aunque realmente no pensaba mucho, pues no había mucho que pudiera darle a Tywin, y Joffrey parpadeó. Él por poco olvida eso. Abuelo, en 1 o 2 meses más, crearé un banco para la corona. En honor a todas tus contribuciones al reino, este banco llevará el nombre de tu casa, y también estableceré un puesto nuevo en el concejo, para su administrador, como consejero de bancos. Ese puesto, mientras dure mi reinado, y si mis hijos y descendientes no son unos bastardos ingratos, será heredado, solo por aquellos que lleven el apellido Lannister, y que posean las cualificaciones necesarias para tal cargo. En caso de que no, se pueden reservar el derecho exclusivo de nombrar a tal administrador, decretó Joffrey, porque los Lannister ya no tendrían sus minas de oro, este banco sería su reemplazo. Tywin frunció el ceño. Joffrey, el reino no posee los medios para crear un banco, dijo Tywin. No te preocupes, abuelo, en menos de 1 año, todos los comerciantes de este mundo vendrán a rogar nuestro favor y lamernos los pies, dijo Joffrey. Por eso, las calificaciones sobran.
Si quieres saber a qué me refiero, pregúntale al gran maestre Picelle, él ha estado trabajando en algunos proyectos económicos para mí, aunque gracias a la guerra, no había podido informar de ello a las ciudades libres, no quería que llegaran aquí, y se vieran envueltos en una lluvia de flechas, o Stannis hundiera sus barcos en el camino, explicó Joffrey, y Tywin asintió, pero sin demasiada confianza en él. Al terminar con todos sus consejeros, Joffrey al fin miró a los penitentes Tyrell, que se tensaron, sabiendo que era su turno, y su supuesto diplomático, ahora estaba muerto. Lord Mace Tyrell, usted, su familia y todo su ejército, es libre de volver a Alto Jardín, luego de esta reunión, no se tocará ni un cabello de sus cabezas. Así que no tiene que preocuparse porque decida matarles o tomarles de rehén, pues al ser invitados por un traidor, es evidente que no tienen respaldo alguno, dijo Joffrey. Majestad, aunque Meñique haya sido un traidor, nuestro acuerdo debería parecerle razonable, dijo Olenna Tyrell, mirando a Tywin, pero Joffrey la interrumpió con una risotada. Mi señora, ya estáis senil. Vuestra nieta se rebeló contra la corona, ¿y vos creéis que es razonable que yo os ofrezca esa corona cuando habéis fallado en tomarla? Mi señora, ¿me creéis estúpido? Reprendió Joffrey. Si es razonable darles una corona, también debo darle una a Robb Stark, a Stannis Baratheon, e incluso a Balon Greyjoy, que se rebelaron pidiendo lo mismo y bueno, de hecho, Balon y Robb Stark, solo se nombraban reyes de sus territorios, ustedes querían todo el reino, les recordó Joffrey. Majestad, nuestra rebelión no llegó a afectarle, y lo cierto es que su majestad, necesita una reina. Y además de Sansa Stark, su majestad no tiene buenas opciones entre las familias principales del reino, dijo Olenna Tyrell con descaro. Esta anciana estaba decidida a salir impune de sus actos, y además reclamar la corona. Joffrey realmente debía admirar su descaro. Mi señora, con todo lo que ha pasado, me empiezo a preguntar seriamente si no me conviene arrastrar a cualquier mocosa piojosa del lecho de pulgas, y convertirla en la reina, en vez de buscar ladies de las casas nobles, pues cuando tantos territorios se levantaron exigiéndome cabeza, solo la mitad de mi propia familia por parte de madre, se levantó para defenderme, mientras la familia de la lady que mi padre seleccionó para mí, me señaló con el dedo y solo pretendió arruinarme, dijo Joffrey con sinceridad. Cersei sacó pecho, y Tywin, aunque no se irguió más pues su postura era siempre recta, medio sonrió, viendo que Joffrey no iba a dejar que la vieja arpía lo manipulara con facilidad. Lady Olenna frunció el ceño, pues no tenía argumentos para rebatir que en efecto, las ladies de los 7 reinos, eran muy baratas, y nada garantizaba que no habría una traición de parte de los familiares de la supuesta prometida virtuosa. De hecho, el Joffrey original, murió asesinado por esta vieja arpía, al aceptar a la viuda negra de su nieta como prometida y esposa. El Joffrey actual, en su posición de poder, por supuesto, se cortaría los huevos, antes que casarse con la viuda negra que era la nieta de esta arpía asesina. Majestad, entonces solo podemos escuchar vuestras condiciones para que Alto Jardín vuelva a la paz del reino, se atrevió a amenazar la arpía. Bien, entonces eso tendréis, dijo Joffrey sin ninguna preocupación. En primer lugar, vuestro nieto de lengua dorada, que le sugirió a Renly la traición, irá a la guardia de la noche, o tendré su cabeza por traición y silencio, mi señora, no os atreváis a decirme lo que sé y lo que no sé. Advirtió Joffrey, cuando la arpía quiso interrumpir para defender a su nieto, y de seguro culpar al muerto Renly de todo lo sucedido. En segundo lugar, si hacéis esto, por supuesto, perdonaré a vuestra nieta de toda culpa, aunque ella se casará con mi tío Jaime. Y Jaime se levantó golpeando la mesa, pero Joffrey solo le dedicó una mirada fría. Tywin también miró a Jaime con frialdad, y el mocoso rebelde de más de 30 años de edad, recordó que su padre siempre debía ser obedecido, por lo que apretó los dientes con fuerza, y se sentó. Cersei pareció conmocionada, pero se mantuvo en su lugar. Estos hermanos realmente le temían a su padre, y al ver que Tywin estaba más que satisfecho con esta decisión, ellos cerraron la boca. Joffrey volvió a mirar a Olenna Tyrell, pues Mace siempre obedecía sus órdenes, más porque era un incompetente que por otra cosa. En cuanto a la compensación por la guerra, pronto barreremos las Islas del Hierro de piratas, y he escuchado que el 80% de los habitantes de ese lugar son piratas y el resto son esclavos, así que necesitaremos mucha gente. Como mis señores están tan ansiosos por una guerra, espero verles en primera fila con toda la pompa que mostraron para apoyar a mi tío Renly. Si no es así, empezaré a pensar que no me tienen en la misma estima que a él, advirtió Joffrey. Olenna lo miró frunciendo el ceño, luego miró de reojo a Tywin, que también medio frunció el ceño, de seguro esperando que Joffrey exigiera mucho más.
Según el acuerdo firmado por Meñique, las compensaciones económicas de la guerra, disfrazadas de dote de Margaery y Tyrell por la boda, eran enormes, y además de una completa disposición militar y subordinación a los ejércitos Lannister, también debían proveer alimentos y una cuantiosa cantidad de oro. Por supuesto, eso era a cambio de una corona, por lo que los Tyrell no habían puesto quejas. Majestad, mi nieto ha sido imprudente, pero al final, quien tomó la decisión, sigue siendo Renly Baratheon. Creo que podemos llegar a un acuerdo para pagar una compensación económica por ese error. Su Majestad también debe considerar que mi nieto es el único heredero de nuestra casa, dijo Olenna Tyrell. Ella no mencionó la boda de Margaery, porque al ver lo contento que estaba Tywin, sabía que eso ya era inamovible. En cuanto a apoyar a alguien más en la guerra, con Stannis prisionero y Robb Stark rendido, ya no quedaban candidatos en los 7 reinos, a menos de que estos tipos se aventuraran a buscar a Daenerys, y en ese caso, su casa ya sería historia, para cuando regresaran. Y la negociación con Olenna duró 1 hora, y la anciana hizo que Tywin le diera una pequeña participación en el nuevo banco por el matrimonio de Margaery. Esta participación sería de la propia Margaery. También obtuvo un puesto en el consejo pequeño, aunque ella quería el puesto de encargado de edictos, pero Joffrey lo negó. Hasta nuevo aviso, no se nombrarían más cargos, pues había gente que tenía pensado nombrar para eso. Y al terminar la sesión del consejo privado, sin nombrar a un consejero de leyes o de barcos, Joffrey pidió a Varys que le acompañara, y se dirigió a las celdas de la fortaleza, pero no a las celdas negras, sino a las celdas guardadas para los nobles. En estas celdas, estaba Stannis, junto a su caballero más leal, Ser Davos, y detrás de las rejas, un par de sirvientes para atender sus necesidades. Ellos ya llevaban 3 días allí. Joffrey llegó junto a su comitiva que eran el perro, y Varys. Tío, veo que estás bien, dijo Joffrey sin esconder el reproche en su voz, pues este tipo le había dado una paliza y después lo tiró al fuego, esperando que muriera quemado, y esa herida llevaba 3 noches sin dejarle dormir bien, pues Joffrey no iba a tomar la llamada leche de la amapola, que era adictiva, y trataba su dolor con pomadas y ungüentos, con algo de antisépticos. El maestre Picelle quería hacerle una sangría para ayudarle a recuperarse más rápido, pero Joffrey le dijo que intercambiaría su sangre por su cabeza, y de repente cambió de idea. Stannis solo se quedó mirándole y luego bufó. No creas que la guerra ha terminado, engendro, y la guerra ha terminado, tío. Todos los lores de las tierras de la tormenta se han rendido ante mí. Incluso los de Roca Dragón ya me están ofreciendo a vuestra hija, aunque temen volver allí, pues la sacerdotisa roja no se ha marchado aún, dijo Joffrey. Stannis apretó los dientes. Traidores, pero eso no significa que vaya a rendirme, no tendréis esa satisfacción, y tampoco tenéis derecho al trono, sois un engendro hijo de vuestra madre y su hermano el Matarreyes, no tenéis ninguna legitimidad, bufó Stannis, y al parecer creía que Joffrey perdería la calma, pero Joffrey se mantuvo indiferente. Sí, he oído esa acusación más de una vez, pero he de confesar que esta es la primera vez que la oigo en serio, dijo Joffrey haciéndole una señal a uno de los sirvientes para que abriera la puerta. El sirviente abrió la puerta, y Joffrey entró para sentarse en un sillón, que se suponía era para la regia persona de Stannis, pero ahí el rey era él. Stannis le miró con el ceño fruncido. Tío, de todos los necios que se rebelaron, y querían el trono, ¿podéis creer que sois el único, que realmente se preocupaba por la ley, y mi legitimidad de forma sincera? Preguntó Joffrey. Este reino es un nido de traidores y alcahuetas, gruñó Stannis rechinando los dientes. Él por supuesto sabía que Joffrey decía la verdad. Bien, porque necesito que comprendáis eso, para que entendáis mi siguiente propuesta, y porque os valoro. Quiero que ocupéis el puesto de consejero de edictos en el Consejo Real. He escuchado que antes querías ese puesto, y que también pretendíais limpiar la ciudad de burdeles y demás antros de mala muerte. Esa idea me gusta, y va de la mano con mi idea de reformar y reconstruir esta ciudad que huele a desechos fecales por todos lados. Además, tomaré a vuestra hija Shireen como esposa, y a vos como mi heredero hasta que tenga un hijo y engendro. ¿Cómo os atrevéis? Reprendió Stannis, y Joffrey suspiró. Pero no dijo nada, solo esperó a que Stannis dejara de rechinar los dientes. Tío, parece que primero debemos aclarar muchos malentendidos, antes de poder negociar, y comenzaremos con mi legitimidad. Así que decidme qué pruebas tenéis de vuestras acusaciones. ¿Pruebas? ¿Os habéis mirado en un espejo? No hay nada de Baratheon en vos, gruñó Stannis. Joffrey puso los ojos en blanco.
Lo mismo decía Lord Stark, pero tampoco había nada de Stark en sus hijos y él seguía viéndoles como legítimos. Y vos no os hagáis el estúpido. Los Baratheon nunca destacaron por su inteligencia, y vuestra hija tengo entendido es una niña muy inteligente. Y a pesar de estar marcada por la Soria gris, se podría decir que es linda, cuando vuestra propia apariencia deja mucho que desear, y la fealdad de la tía Felice es legendaria y Stannis lo miró indignado y pareció dispuesto a atacarle, pero al final se contuvo, pues Joffrey no iba a ahorrarle una paliza del perro. De hecho, Joffrey quería vengarse de su hombro quemado, y si Stannis atacaba, después de que el perro lo pusiera en el suelo, Joffrey aprovecharía para patearlo. Este bastardo mojigato no era de su agrado, era igual a la mocosa Stark, su cerebro era minúsculo, y sus ojos no veían más allá de sus propias creencias. Tío, me estás llamando bastardo a la cara, así que no esperes que me contenga en mis palabras y no estoy diciendo nada extraño o que no venga al caso. La realidad, es que además del resentimiento y el rencor, no tienes absolutamente ninguna prueba que nadie razonable pueda aceptar como válida, para establecer que no soy un hijo legítimo. Pues si seguimos tus propias reglas, tu hija no solo es ilegítima sino también adoptada, a ser tan dotada y pretender ser hija de dos adefesios tan feos como tú y Celice. Stannis lo miró realmente sorprendido de que él no solo lo insultara una vez, sino que se atreviera a repetirlo. Él se rió sin importarle nada. Tío, la verdad es que no tenéis ninguna prueba válida de vuestro argumento. Las investigaciones hechas por Jon Arryn y asesinado por vuestra familia, para ocultar y nada, interrumpió Joffrey con tono serio. Como dije antes, no tenéis pruebas, las tonterías de Jon Arryn eran igual de insulsas que las de Lord Stark, dejándose llevar por su imaginación, ignorando hechos sólidos delante de ellos que los contradecían de forma abismal, y armando toda una teoría conspiratoria, que podía aplicarse a todos los habitantes de Poniente por igual, o la gran mayoría de ellos. Conclusión, ningún juicio era posible en tales circunstancias, dijo Joffrey. Y aún así Jon Arryn fue asesinado por ustedes, insistió Stannis. Tío, tus resentimientos y odio a mi familia materna te ciegan. En cuanto la mano dijera algo tan estúpido como que la reina cometió traición, y se atreviera a presentar sus argumentos de mierda, habría una guerra, pues al no haber pruebas reales, esto sería un comercio para los nobles, que serían libres de elegir a qué bando apoyar, justo como han hecho, luego de que Lord Stark perdiera la cabeza, y como tú ahora, se dejara llevar por sus sentimientos. Más allá de eso, todavía estaba el juicio por combate, que mi tío Tyrion usó para librarse de la acusación de Lady Catelyn Stark en el valle. Si lo ves de forma lógica, no nos convenía que Jon Arryn muriera. En cambio, has ignorado completamente a los verdaderos responsables, tal y como hizo Lord Stark. El muy idiota incluso se enteró de que Jon Arryn pretendía enviar a su hijo a Roca Dragón, y ni siquiera se le pasó por la cabeza pensar que eso podría haber enojado a alguien, y que aparte de la teoría conspiranoica que estaba montando la mano, eso también podría ser un motivo de muerte. Stannis frunció el ceño, pero su cerebro lleno de odio por los Lannister, todavía no era capaz de aceptar la realidad. Necesitaba más palabras. Joffrey se recostó en su asiento y pensó un momento. Hace algún tiempo leí algunos informes de un verdadero investigador criminal. No un aficionado, ni alguien inteligente o astuto. Sino alguien que dedicó su vida a estudiar crímenes, así como los motivos de los criminales. Tío, ¿sabías que en un 90% de los casos de asesinato, los responsables son los familiares más cercanos de las víctimas? Según este profesional, a quien debes revisar si un esposo es asesinado, es a la esposa. En caso de la esposa, al esposo. Luego están los hijos, luego los padres, luego sobrinos y familia lejana, y solo después de haber descartado a la familia, deberías investigar a los extraños. Así tendrás un 90% de éxito en resolver estos casos. Y también es por eso que muchos criminales que se creen muy listos, cometen el error de pensar que el talento y la inteligencia superan a la experiencia. Por supuesto, no es así, por lo que yo, simplemente con leer un libro, fui capaz de llegar hasta Baelish, mientras él se afanaba en parecer inocente y en dejar un montón de pistas falsas que llevarán a mi propia familia, y que por supuesto ignoré, pues me centré en investigar a Lysa Arryn, descubriendo que estaba completamente loca. Después del duelo que Baelish tuvo con Bran Stark, por la mano de Catelyn Tully, Lysa fue y se acostó con Meñique, quedando embarazada. Su padre, al darse cuenta de ello, la forzó a abortar, y se la vendió a un viejo como Jon Arryn, lo que hizo que Lysa odiara a muerte a toda su familia, en especial a Catelyn Stark, que a sus ojos le robó el amor de Baelish.
El propio Baelish volvió a los dedos, albergando un gran rencor, pero no solo contra los Stark, sino contra todos los 7 reinos. El tipo quería vernos muertos a todos, y sabiendo lo que Lysa Arryn sentía por él, la usó, convirtiéndose en su amante, y ganando todo el poder que podía, hasta estar en la posición perfecta, para hacer que los rencores personales de gente como tú, tío, Jon Arryn y el idiota de Lord Stark, se mataran entre ustedes, llevándolos por la nariz a todos. Por fortuna para todos, yo aprendí a leer, si no el reino terminaría en cenizas, gracias a ustedes y sus odios mezquinos, dijo Joffrey, y Stannis al fin entendió todo. No tienes prueba de ello, gruñó Stannis, y el perro se rió, porque ahora era Stannis quien exigía pruebas. Joffrey también se rió, y Stannis rechinó los dientes. Tío, antes, para acusarnos, bastaban sospechas, pero ahora que yo acuso, pides pruebas, dijo Joffrey. Si queréis seguir jugando, largaos de mi celda, dijo Stannis. Joffrey hizo una mueca, este tipo era demasiado intransigente. Baelish ya fue decapitado, tiene demasiados contactos entre los guardias y sirvientes como para pretender encerrarlo, pero su cómplice, Lysa Arryn, está loca, por lo que obtener un testimonio de ella, no va a ser un problema. Ya le mandé a decir que si no se presenta ante el trono en 2 semanas, le enviaré la cabeza de Baelish, por lo que pronto estará en camino de vuelta a Desembarco del Rey. Podéis interrogarla en persona cuando llegue, pues seréis el consejero de leyes, dijo Joffrey. Stannis apretó los dientes. Ya os dije antes que no voy a ser vuestro consejero, gruñó Stannis. También dijisteis que mi familia asesinó a Jon Arryn, pero eso resultó ser falso, replicó Joffrey, y Stannis lo miró con indignación. Vuestro maestre dejó morir a Jon Arryn, reprendió Stannis. Eso lo vi con mis propios ojos, agregó con ira. Jon Arryn fue envenenado con lágrimas de Lys. Si una persona joven toma este veneno, se le lava el estómago, y se le dan purgantes, tiene una posibilidad de 50% de salvar su vida. Si un anciano que mascaba el agua como a Jon Arryn se le hiciera lo mismo, el propio tratamiento lo mataría. Tío, no seas arrogante, al pensar que tienes mayor conocimiento que los demás, si nunca has tocado y un tratado de medicina, o anatomía. Tu maestre también es un principiante, ve a Antigua y pregunta a los ancianos si quieres una respuesta seria, dijo Joffrey. Entonces él sabía que, y Joffrey simplemente asintió y miró a Varys. Varys, vos también sabías quién asesinó a Jon Arryn. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó Joffrey. Varys simplemente asintió. Majestad, Meñique era amigo de todos, en especial del rey. Por otro lado, nadie extrañaría a la araña que cae por las escaleras y se rompe el cuello, explicó Varys con tono de pesar. Tío, ya sabías de los muchos bastardos de mi padre, de su vida de libertinaje, de que tenía al reino en ruinas, de que Baelish era una rata, de los crímenes cometidos por la guardia de la ciudad, y de la corrupción imperante en toda la ciudad de Desembarco del Rey. ¿Por qué no hiciste nada? Preguntó Joffrey, antes de que Stannis dijera nada más. Stannis rechinó los dientes. Tío, ¿rechinas los dientes cuando no tienes palabras para responder? Preguntó Joffrey con tono de curiosidad. Stannis dejó de rechinar los dientes y Joffrey buzó. Tío, tú eras parte de este nido de corrupción y decadencia, no hagas preguntas hipócritas, reprendió Joffrey. Stannis lo miró con frialdad. Engendro, por mucho que hables, yo sé la clase de bestia abominable que eres, pues lo he visto con mis propios ojos. No esperes que te sirva, dijo Stannis, perdiendo todos sus argumentos, pero obstinándose en ser terco. Ah, la gata de Tommen, a la que le raje el vientre, dijo Joffrey, y Stannis pareció sorprendido de que él admitiera su culpa, o quizás solo de que supiera de qué le estaba acusando. Tío, si eso te ha perturbado, me temo que te falta mucho por saber. He desmembrado innumerables bichos, incluso cometí varios genocidios con nidos enteros de hormigas. He destripado tantas ratas que ya perdí la cuenta, también las mutilé, les extraje los dientes, les quita la piel y les di veneno, todo eso estando vivas. Como veo que eres una persona sensible, mejor no te cuento lo que le hice a sus cadáveres, y eso solo fue a las ratas, las ranas también son de mi interés. Esa gata solo fue una curiosidad momentánea. Una curiosidad que me pasó por la cabeza, después de leer en un libro, que una Targaryen murió por no poder parir, porque su cuerpo era muy pequeño. Pero no me sirvió de mucho. En ese tiempo, también había estado pensando, en si no sería demasiado escandaloso, pedir a algunos prisioneros de las celdas negras, para hacerles lo mismo que a las ratas.
Pero ese día, al ver la reacción de todos al ver que destripé esa gata, y casi me sacan los dientes, decidí que hacer esa propuesta definitivamente sería un motivo de que me encerraran a mí en las celdas negras. Este mundo está lleno de gente extremadamente irrazonable como tú, mi padre, e incluso mi madre. Así que decidí escabullirme en secreto, pero antes de hacerlo, se me ocurrió que tal vez los maestres ya habían hecho estas cosas. Después de todo, su objetivo era el mismo que el mío. Por suerte para los criminales de las celdas negras, conseguí lo que buscaba, y no tuvieron que convertirse en mi material de investigación, concluyó Joffrey. ¿Tú, habrías hecho algo así? Preguntó Stannis con cierto espanto. ¿Por qué no? Preguntó Joffrey con curiosidad, y todos se tensaron, entendiendo que él hacía la pregunta, completamente en serio. ¿Leyes? ¿Quién respeta las leyes en este reino? Mi padre. Tenía bastardos regados por todos lados. ¿Qué dicen las leyes de eso? Dejó al reino en la ruina. Si vendiéramos este castillo y a todos los habitantes de Desembarco del Rey como esclavos, la corona seguiría debiendo dinero, y Joffrey sacudió la cabeza. Esas son cosas muy pequeñas. En el norte, en la tierra de los honorables Stark, Ramsay Nieve, el bastardo de Bolton, organiza cacerías de perros, y sus presas son campesinas jóvenes. En las islas, los piratas se vanaglorian de las prendas que toman de aquellos a los que asesinan y de las esclavas de cama que toman en sus asaltos. En las tierras de los ríos, Walder Frey cambia de esposa como quien cambia de calzoncillos. Todos sus hijos son unas ratas miserables. Ya les dije cómo Lord Tully mató a su nieto no nato y vendió a su propia hija como un trozo de carne. En el valle, el honorable Lord Arryn crió a mi honorable y santo padre. En las tierras de la tormenta, mi respetable tío Renly me llamó bastardo, y se declaró rey, ignorando de buena gana que si yo era bastardo, él aún tenía un hermano mayor. En Alto Jardín, Olenna Tyrell ya planeaba dejar a su nieta viuda, porque me consideraba un peligro demasiado grande y planeaba tener a un títere obediente en el trono. Entre sus siervos, el gran guerrero respetado por todo el reino, Lord Tarly, torturó a su primogénito desde muy pequeño, y al final, como no pudo lograr que se desinteresara de ese terrible pecado, que era tener aprecio por el conocimiento, le dijo que si no se iba al muro, iba a matarlo. Joffrey miró a Stannis a los ojos. Y en Roca Dragón, el Lord dejó que una sacerdotisa roja usara magia de sangre, para matar a su hermano rebelde, concluyó Joffrey, y Stannis palideció, e incluso Ser Davos tuvo que sostenerlo pues perdió el equilibrio. Tío, ¿te convenciste a ti mismo de que los dioses mataron a Renly? Joffrey buzó. No seas hipócrita, tío, solo son excusas. Sabías muy bien cuál sería el destino de tu hermano en las manos de esa sacerdotisa. Pero conscientemente decidiste ignorarlo, porque era lo que más te convenía. Eres un hipócrita, tío. Solo que un poco menos hipócrita que los demás, porque a diferencia del resto, tu conciencia culpable, sí exige cuentas de ti. Aún así te paras recto delante de mí y te atreves a señalarme con el dedo, sin siquiera preguntar qué demonios estoy haciendo ni por qué lo hago. Tío, ¿sabes por qué no le afecta tu mierda de dedo acusador, ni ninguno de los demás? Es simple. En esta mierda de reino corrupto y podrido, ni una sola persona tiene la moral para señalarme con el dedo, por lo que sus acusaciones, solo les hace ver patéticos ante mis ojos, y eso solo me causa diversión. Tío, de todos ustedes, aprendí que si tengo el poder, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Por supuesto, luego llegó Sansa Stark y me enseñó, que todos en este reino son un montón de hipócritas, y su hipocresía podía llevarme a perder la cabeza, así que tengo que actuar con cautela. Pero no creas que pueden obligarme a actuar así por siempre. Sigo pensando, que si tengo el poder, puedo hacer lo que se me venga en gana, y como me han obligado a ser un hipócrita, pienso desquitarme con todo este reino de hipócritas, convirtiendo toda su hipocresía, en leyes y reglas respaldadas por un poder absoluto. Les voy a hacer tragar toda su hipocresía, y si se atreven a siquiera escupir, perderán la cabeza. Para esto, te nombraré consejero de leyes y reformaré tu cargo, separándolo del poder real y noble, y dándole plena autonomía para crear tribunales y jueces profesionales, con sus propios agentes de la ley y el orden. El que se atreva siquiera a respirar fuera de la ley, se las verá con ellos. Ya veremos quién señala a quién luego, concluyó Joffrey. Mierda, ahora sí van a hacer fila para cortarte la cabeza. Exclamó el perro, mientras todos lucían aturdidos. ¿Tienes miedo, perro? Preguntó Joffrey. El perro bufó y escupió a un lado.
Ve que no nos envenenen ni nos maten con magia de sangre, gruñó el perro con confianza, aunque al escuchar cómo Renly murió asesinado por magia, añadió la magia al veneno que ya estaba en su lista negra. Tranquilo, solo debemos evitar que los hechiceros prosperen, lo incluiré en la ley, y cualquiera que se vanaglorie de ser brujo, hechicero o tener poderes extraños, perderá la cabeza, explicó Joffrey. Excelente plan. Alabó el perro, mientras todos se recuperaban de su aturdimiento, y Stannis lo miraba como a un extraterrestre, que nunca hubiese visto en su vida. Tío, parece que necesitas reflexionar y yo tengo que seguir pacificando rebeldes, dijo Joffrey levantándose para marcharse. Espera. Gruñó Stannis con enojo. Joffrey levantó una ceja. ¿Por qué hicisteis esas cosas que mencionaste antes y por qué matasteis la gata y le sacaste los gatos del vientre? Preguntó Stannis con enojo. Ah, eso. Si lo que quieres saber, es cómo fui capaz de hacerlo, eso es porque tengo poca empatía. No mataría a un animal sin ninguna razón, pero si me puede ser útil, no sentiré ningún remordimiento por su muerte, de hecho, me sentiré satisfecho de que me puedan ser de utilidad. El maestre Piceller dice que valoro el conocimiento sobre las cosas pequeñas, pero esto también es hipocresía, simplemente no siento lo mismo que otras personas, es así de simple. En cuanto a qué utilidad tenía para mí, eso es algo un poco largo de explicar. Todo comenzó cuando vi a uno de los sirvientes podrirse mientras estaba vivo. A los demás no les pareció extraño, pero a mí sí me pareció muy extraño. Extremadamente extraño, por lo que no pude dejar de pensar por qué ocurría tal cosa, pero los maestres solo decían que era mala sangre o podredumbre de la carne. En conclusión, pasaba porque pasaba, lo cual no tiene ningún sentido, todo pasa por algo y eso significaba que los maestres eran unos ignorantes, y además unos necios, porque trataban la podredumbre con vino, y si algo ocurre de la nada, porque echarle vino mejoraría las cosas. Así que llegué a la conclusión de que los maestres o se hacían los tontos o directamente eran tontos. Por esto tomé algunas ratas, les corté una pata, y las puse en varios lugares. Unas se pudrieron, otras sanaron. A las que sanaron les corté una pata y las mantuve en el lugar donde las otras se pudrieron, y capturé más ratas sanas para amputarles una pata, y dejarlas donde antes se salvaron las demás. Después que decenas de ratas murieron, y otras se salvaron, llegué a la conclusión de que la podredumbre no ocurría al azar, y no venía de dentro de la persona sino de fuera, el agua que se bebe, la comida que se ingiere, o el lugar donde estás. Todo puede traerla, y algunas cosas pueden evitarla. Pero seguía sin saber qué era lo que lo provocaba, por lo que decidí dar de comer ratas podridas a ratas sanas, y en efecto, estas también se pudrieron. En la propia podredumbre, estaba lo que estaba buscando, así que herví las partes podridas y se las di de comer a las ratas sanas, que no se pudrieron. Así, al fin entendí lo que pasaba, hay un bicho que causa la podredumbre pero es tan pequeño, que no podemos verlo. Sin embargo, al hervirlo, muere igual de fácil que otros bichos. También probé con el vino, y en efecto el vino también mata a este bicho. Por supuesto, saber que había algún bicho causando la podredumbre y decir que no podíamos verlo, me haría ver ante los ignorantes como un loco, así que tenía que conseguir alguna forma de que el bicho pudiera verse. Por fortuna, existen los lentes de aumento y los miralejos, y con algunas modificaciones, pude ver a los culpables, pero cuando hacía estos experimentos, vi a la gata preñada, y recordé a una Targaryen que murió al no poder parir, porque su cuerpo era demasiado pequeño, y me pregunté si podía sacarse un bebé del vientre de una mujer sin llegar a matarla. Esa es una gran causa de muerte para las mujeres de este reino, así que valía la pena averiguarlo, así que tomé una piedra, le aporré la cabeza a la gata hasta que quedó más muerta que viva, y le abrí la panza, pero al final no había nada que me impidiera volver a cerrarla, sin que su cuerpo sufriera algún daño permanente. Por supuesto, la gata ya estaba muerta, era solo material de investigación, su vida tenía la utilidad de aportar conocimientos que yo necesitaba, y que en el futuro, junto a mi investigación de la podredumbre, esos conocimientos salvarán miles de vidas de mujeres de este reino, que podrán dar a luz, sin preocuparse de si morirán por un mal parto. Por supuesto, esto llevará tiempo, ver esos bichos y probar que están allí es solo la mitad del trabajo. No podemos hervir gente para detener la podredumbre, y cuando los bichos entran profundamente en el cuerpo de alguien, el vino no llega hasta ellos. Necesitamos desarrollar un veneno que la gente pueda tomar, y que solo les afecte a ellos. Esto es posible, mucha gente ha muerto por cosas que solo les afectan a ellos, así que conseguir algo que solo les afecte a ellos y no a nosotros, es cuestión de tiempo.
Y ahora que tengo muchos recursos en mis manos, será menos tiempo aún. Y Joffrey vio que hasta Stannis parpadeaba sin entender nada, por lo que se encogió de hombros, y salió de la celda. Mierda, mi vida se está convirtiendo en un teatro andante, pensó Joffrey, porque cada vez que alguien mencionaba las atrocidades de Joffrey, él tenía que inventarse algo enorme para dejarlas en algo que no fuera tan terrible, o que en perspectiva no pareciera tan atroz. Por fortuna, había descubierto, que en este mundo, hasta los conocimientos más simples, eran cosas que la gente nunca habría podido adivinar, por lo que tenía mucho material de donde sacar historias, y como la base era cierta, entonces a la gente no le quedaba otra que concluir que todo lo demás era cierto. Sin embargo, ahora tenía que ver cómo demonios crear un microscopio, sin saber una mierda de cómo hacer lentes, también tendría que buscar algún prototipo de antibiótico, por fortuna no tenía que matar a nadie, porque no había nadie que pudiera testificar en contra de todas las tonterías que se inventaba.